De nuevo en este ratito de conversación y hoy precisamente, hoy jueves, voy a hacer esta grabación y la voy a pasar, por cierto, a otro grupo también, donde tenemos un estudio, una lectura y estudio y reflexión sobre la institución de Calvino. Y vamos por el capítulo 14 del libro primero, hemos iniciado ese proyecto hace poco. Y al hablar de la creación ahí Calvino también me da ocasión para que trate esta cuestión que la trato hoy y ya no más, pero que es fundamental. Y es que el relato de la Sagrada Escritura, que es lo que a nosotros nos atañe, sobre la creación, tiene falsificaciones diversas, por los creacionistas y por los que no son creacionistas. Y eso tiene implicaciones también, claro, para luego ver qué es el ser humano en ese ámbito, sea uno o sea en el otro sitio. Por ejemplo, si ponemos, que se pone en el grabado que mostré de la Biblia de Lutero, donde está Dios ahí, hay una figura paterna, el creador, pero luego hay un círculo donde está el modelo tolemaico para entendernos, de creación, de existencia, y dentro de ese círculo están Adán y Eva, está el paraíso. Conclusión, la humanidad, lo humano, está relacionado con esa teoría y está influido hasta el punto de que la normatividad para la conducta humana, para la sociedad, viene dada por el modelo jerarquizado de esa existencia del mundo celeste, donde se estableció durante siglos que aquí en la Tierra tenía que reflejarse ese modelo jerarquizado. Por lo tanto, aquí existen estamentos, unos más arriba, otros más abajo, que no se pueden cambiar. Y si tú cambias o intentas cambiar, estás produciendo una revolución. Es como si quisieras meter en el orden celeste de esos cuerpos que están ahí en su sitio muy ordenados, quisieras meter un cambio. Entonces producirías una revolución. No en vano, incluso cuando Copérnico cambia un poco ese esquema y otros, también en su época como Tycho Brahe, pues se habla de la revolución, porque realmente eso es lo que significó. Cuando cambias el modelo, luego la Tierra también, el ser humano tiene ya otra proyección. La normatividad para conocerse y para vivir estaba influida por su comprensión del mundo celeste. ¿Hoy qué tenemos? Pues que ya no hay creacionismo. Bueno, existe todavía el modelo creacionista, alguna gente además con planteamientos rarísimos, ¿no? Como que la Tierra es plana y todo eso. Hay gente así en las redes y en algunos lugares incluso académicos. Pero bueno, eso siempre va a existir, ¿no? Gente un poco extraña. Pero luego tenemos más en el presente, pues el modelo que podríamos llamar también en general, si uno es tolemaico, el otro evolucionista. También en ese modelo, si quisiéramos hacer un grabado, pues hombre, límites no podríamos poner, pondríamos ahí unos elementos muy difusos. También el ser humano estaría ahí. Y, de modo inevitable, la normatividad para comprenderse y para vivir estaría relacionada con ese modelo de existencia celeste, terreno, de millones de años, como se quiera. Pero ese modelo del universo afecta a la comprensión del individuo y a la sociedad. Y si antes la normatividad era una jerarquía específica que creaba una situación, ahora tendríamos una normatividad, más o menos, que sería precisamente difusa. Antes tendríamos una ley natural falsa, derivada de planteamientos erróneos, y ahora tendríamos una no ley natural, o en todo caso una ley natural evolutiva
que te deja sin fundamentos, que no tiene límites. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en un planteamiento y en otro nos quedamos con una falsificación de la realidad, con las consecuencias que eso trae personales y sociales, así en general. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Pues la creación, como la Sagrada Escritura la declara. Y al decir esto, todos ahora acudimos a la Sagrada Escritura y vemos que ahí la creación es declarada de manera muy sucinta y con palabras que nosotros tenemos en nuestro lenguaje para representar la obra inmensa del Creador. Y en ese relato, yo al menos tengo que asumir la verdad de lo que la Escritura dice, y al asumirla, esa verdad, plantear cuestiones para no perdernos. Y es que en el momento presente es casi intuitivo pensar en mucho tiempo hacia atrás para que las cosas aparezcan. Pongamos el tiempo que queramos, que cada uno decida. Pero el problema está en que el ser humano también ha sido colocado en esa proyección hacia atrás de quizás incluso millones de años o muchos años. Eso creo que es un problema en el relato bíblico. El relato de la creación te deja para el tiempo anterior al ser humano en la historia el tiempo que tú quieras. No entro en discusiones. Pero para el ser humano no hay una temporalidad casi sin límite hacia atrás. No, el ser humano es relativamente reciente. Y esto es esencial en la Sagrada Escritura, porque sin eso no tendríamos ya ni siquiera la explicación de la redención. No tendríamos nada de lo que la Escritura dice como revelación si eso no lo tenemos en cuenta. Que cómo ha venido todo lo que tenemos a su existencia, ponle el tiempo que cada uno le parezca mejor. Pero el ser humano no viene con muchísimo tiempo atrás. Eso hay que eliminarlo. En el relato bíblico no se puede insertar eso. Y al no insertarlo y ver lo que la Biblia dice, Génesis dice, pero luego que también está eso reconocido en otros lugares, pues tendríamos una época desde la creación del ser humano, la caída, que eso es evidente, esa separación de Dios y ese ser humano que crea ya la humanidad y la sociedad en un tramo en el cual no podemos pensar que ese ser humano perdió todas sus capacidades y que fue poco menos que un hombre de las cavernas. No, Adán y Eva tenían la mayor, incluso inimaginable, condición óptima de la humanidad. Tenían que cultivar, es decir, llevar cada cosa creada en su avance, en su término, según su orden. Tenían que nombrar algo extraordinario, la mayor inteligencia, el mayor afecto, la mayor voluntad adecuada con la inteligencia que uno puede imaginar. Que no hay palabras para describirla, por cierto. Pero luego tras la caída eso no se pierde. Se pierde la comunión con Dios, pero el ser humano sigue siendo un ser extraordinariamente poderoso, en pensamiento, en palabra, en inteligencia. Y así es la sociedad que sigue, de la que no tenemos muchos datos, excepto uno peculiar, y es que no solo había una gran capacidad, sino un gran tiempo para ejercitarla, porque había gente que, dicho así, puede chocar mucho, pero bueno, es lo que tenemos en el relato, que tenían ellos, no la historia que podían leer, ellos, varios siglos, 3, 4, 5 siglos. Esa experiencia es extraordinaria, inimaginable. No tenemos que fantasear sobre ella, pero ahí está. Y con esa condición óptima, la humanidad no se vuelve a Dios, no se arrepiente. Curioso, no hay arrepentimiento en el corazón. Se asume la justicia propia.
Y esa justicia propia no es sino, así se declara sencillitamente, que la imaginación del pensamiento del corazón humano era de continuo el mal. Y Dios decidió acabar con todo eso. Y acabó con todo eso. De tal manera que esa creación primera, tras la caída, ha quedado deshecha. Es verdad que la que tenemos ahora, igual que la anterior, está en las palabras del apóstol Pablo, sujeta a servidumbre, está en esclavitud, esperando la libertad de los hijos de Dios. Pero en ese relato se tiene que admitir esa condición de lo que ha ocurrido en esa creación. Y en este sentido, de manera que podemos hacer casi un resumen, no tiene esto fantasías para colocar, excepto la que cada uno quiera, pero hay una humanidad viviendo en la tierra, en una tierra extraordinaria, con una humanidad extraordinaria, y eso se corta de golpe en un juicio terrible, que Calvino dice, ni siquiera emplea la Sagrada Escritura palabras extensas para eso, sino simplemente una descripción casi de paso, donde eso se corta y toda la humanidad es eliminada, incluso las bestias, excepto luego lo que queda en ese modelo que en la Sagrada Escritura se relaciona con Noé. Pero lo que ocurre, desde luego, que lo podemos llamar diluvio universal, bueno, vale, si a alguien no le gusta la palabra, otra palabra podemos emplear, catástrofe universal, pero eso no fue que cayó un poquito de agua desde arriba y empezó a subir, no, eso fue una catástrofe donde las fuentes del fondo salen, las ventanas del cielo caen, es un estrujar el cielo y la tierra, de tal manera que el cataclismo es tremendo, hasta el punto de que incluso la propia existencia tras ese cataclismo pues no se produce casi hasta que pasa un año. Esto es esencial. Y esto también explicaría algunas cuestiones, tampoco entramos aquí en discusiones vanas, ¿eh? Oye, que en el monte altísimo de no sé dónde han encontrado allí suelo marino. ¿Cómo llegó allí? Hombre, pues el agua que como llovió tanto y cubrió aquel monte altísimo. No tiene que cubrir ese monte altísimo necesariamente. Lo que pasó fue terrible, evidentemente. Quien te explica eso, y hubo uno que empezó a explicarlo muy bien, un hugonote, que también descubre el ciclo del agua, era un gran artista, ceramista, pues te dice, rompiendo esquemas ya en ese momento, oye, esto no es que subió el agua, es que esto estaba antes abajo, es que esto antes fue fondo, y ahora es la montaña altísima. Esto significa que aquí ha habido algo gordo. Y ahí lo dejamos. Con la mejor situación no hay arrepentimiento, ni vuelta a Dios. Todo está desordenado y vacío, en un sentido y en otro. Todo está hecho por el corazón humano con sus leyes que establecen el orden de las cosas. Y Dios vio que eso era de continuo el mal. Y luego eso sigue hasta el presente. Y uno podría decir, bueno, si no se va a arreglar la creación, ¿para qué sigue Dios manteniéndola? Porque ahí está el plan de la redención. De hecho, los relatos anteriores, en unos capítulos del Génesis, llegan hasta el momento crucial donde ya la historia de la salvación se va desarrollando más extensamente, hasta ese momento crucial cuando Dios llama a Abraham y hace un pacto con él y establece su justicia con él. Y todos nosotros somos en ese sentido, por la fe, hijos de Abraham. Pues casi lo anterior es una introducción, es un preámbulo, un prefacio para llevarnos a ese momento. Pero en ese prefacio están estas cuestiones que son ineludibles. Complicadas si uno se quiere complicar. Con un lenguaje que choca al lenguaje natural hoy de la academia, de la universidad, de las redes también, me supongo, porque las redes no sé ni lo que son. Pero el caso es que
esa creación primera fue arrasada por Dios mismo, de una manera terrible. No podemos verlo, no podemos ni imaginarlo. Pero luego lo que queda ya es nuestra historia, ya es la historia más medible. Ya en esa tierra podemos encontrar cosas. La tierra que ha quedado después de esa catástrofe. Y esa tierra es la que tenemos ahora, que está en esclavitud y gime, esperando la libertad, la aparición de los hijos de Dios. Ahí estamos ya en el plan de la redención, ahí estamos en el discurso, en la palabra, en el anuncio, en la buena noticia, en la proclamación. Ahora estamos en eso. Estamos en ese reposo de Dios que nos ha redimido. Pero no olvidemos que ese reposo se da por parte de Dios para su pueblo y de su pueblo lo disfruta en Dios, en ese Dios que creó todas las cosas y que sus obras estaban acabadas ya en un principio. Ese controlar, esa condición de normatividad para la existencia que procede de Dios y es trascendente, para nosotros es esencial. Es la base de nuestra reflexión, la seguridad de nuestra salvación. Porque si no, estaríamos en un modelo de creación tolemaico, en otro modelo de lo que sea evolucionista, con leyes que al final son las del corazón humano, que establecen un modelo o establecen otro. Frente a eso, lo rechazamos, lo negamos, sabiendo que ahí estaríamos por nuestra propia cuenta, dejados a nosotros mismos. Estaríamos ahí porque no somos distintos de los demás, pero ahora proclamamos, no, ahora hay una creación en el Redentor, que se ha incorporado a esta creación y a esta situación de rebelión. Y Él mismo se ha hecho rebelión, por nosotros y con nosotros. Y ahora esa rebelión ha sido vencida. Y ahora esa normatividad, esa ley, esa palabra, esa voluntad de Dios se manifiesta en su justicia. Y esa justicia es la que nos ha hecho libres y por la cual ahora también podemos hablar y podemos anunciar algo del pasado, asumiéndolo, pero también anunciar lo que es básico, una victoria, una condición sosegada, una condición de reposo en aquel que creó todas las cosas y que sigue haciéndolo todo cada día para nuestro bien.